Bueno, esta semana veremos con las alitas de pollo. Te voy a estar dando 2 o 3 sugerencias cómo prepararlas, adobarlas, para entonces ya tú sabes por dónde esto va. Tirarlas aquí a la parrilla. Para que esto quede, mira, una alita jugosita y para que te chupo los dedos. Mira para allá cómo va a quedar eso. Ay, papá. Así que no te lo pierdas solamente en Charnecos Barbecue Grill. Bueno, y los ingredientes para las alitas, pues por supuesto las alitas descongeladas, una bolsita Ziploc, 2 oncitas de jugo de manzana y 2 diferentes tipos de sazones, son los que vamos a usar. Bueno, pues aquí tenemos el ala del pollo, ¿verdad? Y está compuesta por 3 diferentes partes. De izquierda a derecha, pues izquierda viene siendo la pezuña y en el medio viene siendo el ala y la parte derecha viene siendo el muslito. ¿Qué pasa? Que para cocinarla esta en la parrilla tú quieres que el ala quede completamente plana y ahora mismo no lo está. La primera sugerencia va a ser o vamos a picar todos los pedazos o tenemos que romper donde están las coyunturas. Es como único vamos a tener esta ala que esté completamente plana en la parrilla para que se pueda cocinar uniforme y así no haya nada que esté o quemado o que no se cocine bien. Bueno, pues vamos aquí a romper aquí estas coyunturas y básicamente lo que vas a hacer es hacerle fuerza y vas a separar estos huesos. Como puedes ver, del ala y el muslito ya separé y de la pezuña y el ala. Le siguen haciendo aquí fuerza hasta que ustedes vean, que ya está flexible. Ya soltó de las 2 coyunturas. Y entonces, mira, ahí sí va a estar completamente plana. Eso es lo que estaban buscando. Ahí el ala y el muslo se van a cocinar uniformemente y no va a haber nada que esté crudo o que les quede quemado. Este método lo van a usar si es que quieren el ala completa, básicamente para la presentación. Porque como pueden ver, aquí tenemos la pezuña y la pezuña básicamente eso es piel y hueso, eso no tiene carne. La segunda sugerencia sería quitarla. Vamos a ir aquí ahora a quitarla y entre las 2 coyunturas solamente lo que vas a hacer es picar. Y van a tener solamente el muslo y la ala. La pezuña, pues si quieren guardarla para otra cosa, pues la guardan. Pero si no, lo que va a hacer es que se va a quemar y les va a coger espacio en la parrilla. Y eso es lo que no quieren. Ahora lo que hacemos es que cualquier exceso de grasa que ustedes vean a la ala, ustedes se lo van a picar también. Mientras menos grasa y piel tengamos, mejor para nosotros. Mira qué linda queda el ala ahora. Ahora, el método preferido mío es dividir el ala del muslo, porque así cada cual se va a cocinar a su debido tiempo y yo sé que ninguna se me va a quemar o se me va a quedar cruda. En esta coyuntura que ven aquí, ustedes van a venir y van a picar ahí en el mismo medio, entre medio de los 2 huesos. Y así pueden dividir el muslo del ala. Y lo que vamos a hacer es que las vamos a cocinar separadas en la parrilla y cada cual se va a cocinar a un tiempo diferente. Y lo que queremos hacer, mi meta es que la piel se ponga lo más crujiente posible, pero a la misma vez que el ala quede lo más jugosa. Bueno, ya yo separé ya toda la ala de los muslos. Y lo que vamos a hacer es que las vamos a poner todas aquí en filitas aquí para entonces empezar a sazonar. Y voy a usar 2 diferentes sazones. Voy a usar uno primero, después el segundo. Para entonces echarlo en la bolsita de Ziploc y marinarlas con el juguito de manzana que tenemos. Vamos a dejarla por varias horas y después eso va, ya tú sabes, para la parrilla que va. Bueno, vamos aquí ahora a sazonar nuestras alitas y el primero de los adobos va a ser una mezcla de especies, ajo, cebolla y pimienta. Y lo que vas a hacer es que lo vas a cubrir bastante por ambos lados, como puedes ver aquí que estoy haciendo. Este adobo no contiene sal. Entonces el segundo de los adobos sí contiene sal, pimienta y paprika. Y como ya saben, la paprika es la que le va a dar ese toquecito anaranjado. Y le vas a echar bastante por ambos lados y cubre la ala completa. Acuérdate que alguno de este sazón se va a quedar en la parrilla, eso hay que echarle bastante. Como pueden ver, mira para allá. Mira qué lindo el colorcito que está cogiendo ahí. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en nuestra bolsita que tenemos Ziploc. Para entonces echarle nuestras 2 oncitas de jugo de manzana para empezar a marinar, proceso de marinar.
Y lo que vamos a hacer es, una vez echemos todo el juguito, le vamos a sacar el aire aquí a la bolsa. Y esto lo vamos a meter a la nevera con algunas 2 o 3 horas. O cuando estén listos ustedes lo pueden dejar hasta de un día para otro. Por lo menos con el pollo. Eso es lo bueno del pollo. Lo pueden dejar marinando ya sea de una noche para otro o más tiempo. Bueno, y ahora vamos para lo que todo el mundo está esperando. Estamos aquí poniendo nuestras alitas aquí en la parrilla. Y el proceso que vamos a hacer es que vamos a dividirlas. Como pueden ver, en la mano izquierda mío estoy poniendo todas las alas. Entonces en el lado derecho pues estoy poniendo todos los muslitos. Así esto me da break para yo saber cuál es que lleva, sabe qué temperatura va cada uno. Y así no estoy entre medio, no tengo una ala y un muslo y se me quema uno y no la otra, y así pues las tengo divididas ya. El otro consejo es que cualquier carne que tenga pellejo y usted los quiera que esté crujiente, hay que ponerlo del lado del pellejo hacia abajo primero. Eso es lo importante. Básicamente con el caliente de la parrilla, lo que vas a hacer es que esa grasa que tiene el ala lo empieza a derretir. Y eso es lo que estás buscando, que esa ala, ese cuero no tenga grasa. Si tiene grasa, no va a estar crujiente nunca. Y por lo menos a mí no me gusta una ala con el pellejo blandito. Bueno, aquí llevamos ya 10 minutos con nuestras alas y vamos a chequearlas ahora. Mira, ustedes pueden ver ese humito que bota, eso es la maderita de manzana y el hickory. Ay, papá, dándole los truquitos ahí, mira. Y nada, lo que hacemos ahora es que las chequeamos a ver si hay alguna que necesita que las vire, pero como hay que derretir toda esa grasa que tiene ese pellejo, pues se pueden quedar ahí bastante tiempo. Y por lo menos a mí me gustan, ¿verdad?, un poco caramelizadas. Pero si ven alguna que ya esté, mira, como esta, la pueden virar ya. Y nada, mira, este muslito ya, yo creo que ya se puede virar, este también. Y poco a poco, ¿verdad?, siguen chequeando a ver cuál es ese. No, mira, ese le podemos dejar un poquito más de tiempo ahí. Y así seguimos, mira. Ese también se puede dejar, ese también. Siguen ahí chequeándolas. Y las que ustedes ven que se puedan virar, las viran. Y las que no, se queda más tiempo. Bueno, ahora vamos para 20 minutos aquí ya con las alitas y vamos a seguir chequeándolas. Acuérdense que las marinamos en jugo de manzana que contiene azúcar y se me olvidó decirle, y el rub también contiene azúcar morena. Solo que eso va a hacer es que se caramelicen un poquito más fácil que otras, ¿verdad?, otro sazón que ustedes usen. Y como pueden ver, mira qué lindas están quedando esas alas, mira. Lo que tú vas a hacer es virar todas las alas ahora. Si tú ves que se te están caramelizando unas más que otras, pues esas las vas a mover para el frente. Y las que no, pues las mudas para atrás. Normalmente en una parrilla la parte de atrás es la más caliente y la parte del frente es la que está más fría. Eso es lo que vamos a hacer, así controlamos más o menos la temperatura de las alas. Y ¿verdad? Depende de cómo es que a ti te gusten las alas. A mí me gustan de esta manera y así es como la estoy cocinando, ¿verdad? Y nada, aquí seguimos aquí virándola. A ver cuál necesita que se caramelice un poquito más. Y poco a poco. Mucha gente dice que eso, pollo es vuelta y vuelta, pero eso no es así. Hay que darle bastante para que quede. Mira cómo eso va a quedar. Mira, ay, papa. Mira cómo se ven esas alas, esos muslos. Mira. Ah, ¿viste? Qué clase abusadora. Bueno, aquí vamos ahora, estamos en 40 minutos con las alas. Aunque usted no lo crea, son 40 minutos que vamos aquí ya cocinándola a fuego lento con la maderita de manzana y de hickory. Y ya, pues, estas alitas ya están listas. Y ahora lo que pasa es que mucha gente, ¿qué es lo que hace? Cogen y le embarran de barbecue, ¿verdad? Y a mí me encanta la salsa, pero ¿qué pasa? Ya pasamos 40 minutos tratando de derretirle toda esta grasa, para entonces dañarlo. No pueden hacer eso. Mi sugerencia es que cojan la salsa y se la vamos a poner por la parte de atrás, como estás viendo aquí. Así el pellejo se va a quedar crujiente. Y nada, era bien facilito. La vas a coger por la parte de atrás y le vas a pasar la salsa barbecue. Y así la parte de adelante, pues no sacrificamos ese crujiente de la ala.
Y nada, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a empezar a ponerlas esto en el plato. Esto ya está listo. Bueno, ponemos aquí todas las alas aquí a vuelta redonda bien linda. Para entonces empezar a poner todos los muslitos también a vuelta redonda. Y nada, esa salsa, la puse una salsita ahí en el medio del barbecue. Eso es salsa dulce y picante a la vez. Y nada, la salsa se queda ahí en el medio. Entonces lo que hacemos es que la hacemos dipping. Y así pues cuando nos vayamos a comer la ala todavía está crujiente. Va a estar crujiente, llena de salsa barbecue y jugosa por dentro. Y miren cómo quedó ese platito, mira para allá cómo quedaron esas alas. Ay papá, qué clase de abusador. El que no comía ala va a comer ala y se va a chupar los dedos. Chequense en eso cómo quedó. A otro nivel. Qué bárbaro, ¿eh? Mira qué lindas se ven. Y no puede faltar la foto como quedaron las alas al final. Ay papá. Bueno, mi gente, ya saben, si les gustó el video y quieren seguir viendo más videos como este, suscríbanse al canal para que sigan disfrutando de Charnecos Barbecue Grill.